ayer. Tres días intensos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que les decía hace unos minutos, impensable ir con nuestra cabeza, ¿no? Claro. Mirar el proceso venezolano con nuestros ojos es inviable, ¿no? No solamente por la pasión con la que viven este proceso, sino por todo lo que venían acumulando, sino también por la polarización que existe en la sociedad, en el pueblo, ¿no? La división, ese amor-odio que existe, que fue fomentado y profundizado incluso por el propio, la clase gobernante, pero por todo el sistema político, ¿no? Ajá. Ya se vive también los que la aman oposición. y los que odian, por todo el sistema político, que creo que eso le ha hecho mucho daño a la sociedad. Cuando el sistema político promueve, ¿no?, la división y el odio, es muy difícil que en las calles eso no se traduzca. Y eso yo lo viví en los 3 días que acompañé en distintas recorridas. Especialmente yo lo que pedí además era estar en aquellos lugares más complicados, ¿no? Claro. Porque bueno, uno podía ir a los lugares, seguramente hay lugares que eran más fáciles, pero habían algunos donde en particular nos decían, lugares chavistas, oficialistas puros, que hace 6 meses nos decían era impensable entrar. Y la verdad que lo que allí se vivió fue intenso. Yo lo dije y lo transmití públicamente. Yo sentí miedo, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, ¿qué era lo que se concretamente, ¿qué veías? Ahí va. Claro, ¿en qué situación tuviste miedo? A ver, yo recorrí varias zonas, como les decía, bueno, 23 de enero, el Valle, lugares plenamente chavistas. Y allí lo que se ve es, primero esa polarización, gente gritando Chávez vive, la lucha sigue, y por otro lado, gente gritando empieza el cambio, no aguantamos más, se terminó. Pero todo eso está acompañado de lo que a ellos les llaman los colectivos, que son los grupos motorizados, ¿no? Respaldados y financiados por el propio gobierno, que en motos... Esos son civiles que están armados. Civiles de particular, algunos con alguna identificación que dice PSV, ¿no?, el partido de gobierno, pero de particular, en motos y no muchas motos que además generan como nerviosismo, generan en la gente, eso lo vi el mismo día de la elección, gente haciendo colas y ellos rondando con las motos haciendo como movimientos que ya generan nerviosismo. Pero lo más preocupante era ver la gente con el arma a la vista, es decir, con el arma en la mano. Amedrentando, digamos. Claro, y en un momento yo estaba allí acompañando y había un candidato a diputado que iba a votar, que de hecho en ese lugar a mí no me permitieron, a pesar de tener la identificación, no me permitieron entrar al lugar de votación. El militar de la guardia me dijo, solamente van a entrar quienes estén autorizados a votar. En un momento se le acerca una persona de particular a este diputado y le dice, vete de aquí, acá nadie te quiere. Y ¿eso que hace con la mano es el arma? Con el arma, así, y después enfundada en la mano, te voy a quemar. Y yo la verdad que esa situación, para nosotros imaginemos, ¿no?, una situación así, claro, ¿no? O sea, es impensable. Y en ese momento, otro de esos motorizados que estaba allí, tiró 3 tiros al cielo. Bueno, en ese momento ahí la verdad dije, me corro, me voy, pero claro, después fuimos a otro lugar. Por obvias razones, ¿no? Uno, gracias a Dios, no está acostumbrado a vivir esto, pero ¿cómo reaccionaban los venezolanos? Gritando, unos a favor, los que estaban con los motorizados y con los colectivos. O sea, que lejos de dar miedo y tener un arma en la mano y disparar 3 tiros al aire, era peor, se polarizaba más. Exactamente, la gente en las colas... Una de las cosas, yo me quedé conversando con una señora, decía, esto es lo que vivimos hace muchos años. Este es el miedo que nos quieren infundar. A pesar de eso, hoy estoy convencida, decía esta mujer, que eso que estamos viviendo puede más y y definitivamente fue lo que pasó. La señal final, ¿no?, el éxito que tuvo la oposición, aplastante además, creo que es señal de lo que se vivía durante muchos años, que se vienen denunciando y que lamentablemente... ¿Allá estuviste en contacto solo con políticos de la oposición o también del oficialismo? Bueno, con distintos referentes. Yo estuve con distintos referentes. Por supuesto que ven el país de manera distinta, ¿no? Uno ve el día y otro ve la noche. Entonces creo que esa polarización definitivamente es lo que hay que tratar de terminar. Y yo creo que ese es el desafío más importante que tienen por delante los venezolanos, ¿no? Porque en Venezuela están cortados los puentes del diálogo, cortados absolutamente. La oposición va a tener que asumir una responsabilidad muy importante. Este triunfo aplastante va a tener que ser bien utilizado, ¿no?,
porque desde el Parlamento se pueden hacer muchísimas cosas a partir de ahora, pero creo que van a tener que unirse mucho más. Hay distintos intereses. Claro, pues es un acuerdo electoral, pero claro, hay ideologías incluso muy distintas, ¿no? Definitivamente. Sí, claro. Pero yo creo que la señal más importante que yo vi y que compartí en estos días es que la gente le dijo basta al populismo, ¿no? El populismo generó pobreza, marginalidad. La gente le dijo basta a las mentiras, a la corrupción, a los abusos de poder, definitivamente abusos de poder. Y yo lo vi también en estas recorridas, en algunas zonas, gente haciendo colas por horas, pero no en los supermercados, no el desabastecimiento solo en los supermercados, sino gente haciendo colas, madres con bebés recién nacidos, esperando el camión del gobierno que venía a traerles la comida. Vi en un momento, pensé que era un acto político, porque vi en una esquina cerca de 90 personas, 100 personas habrían. Y cuando me acerqué, en realidad era una farmacia y la gente apiñada esperando un medicamento, peleándose para ver quién alcanzaba. Es decir, eso que se vive, a mí no me lo contó nadie, ¿no? Lo viste. Ahora, Verónica, viajaron también, por ejemplo, el diputado Alejandro Sánchez del Frente Amplio, que él dijo que vio las calles tranquilas, que vio una votación normal, similar a lo que sucede acá. Mariano Bianchino, por ejemplo, del Frente Amplio de Canelones, dice que, por lo que hemos visto, es bastante similar a una elección nuestra. En escuelas, liceos, bullillos, personas conversando con tranquilidad. Claro, no, pero además lo que recalcaron ellos es la transparencia del sistema electoral, que finalmente no pasó nada raro y que Maduro además aceptó la derrota, que era otra de las cosas que se ponía en duda. Bueno, yo creo que Maduro correctamente cuando comunicó, lo hizo correctamente con la Constitución y con la ley, y sobre todo respetando, es el deber, ¿no? Respetando la soberanía. El pueblo se expresó y se expresó, habló fuerte y claro, o sea, era muy difícil burlar la diferencia de la que estamos hablando. Yo estuve en el 2013 en Venezuela, cuando las elecciones de Maduro y de Capriles. Y allí la diferencia había sido mínima, y yo creo que, y yo lo dije también fuerte y claro, hubo fraude electoral en el 2013, sí hubo fraude electoral en todo el proceso que acompaña, no en el mecanismo de votación. El mecanismo de votación... No, pero si es por eso ahora también. Bueno, si es por eso también yo vi... ¿Pero qué llamas todo el proceso que acompaña? No el proceso es una campaña que acompaña es... normal. La oposición no tiene, por ejemplo, la misma visibilidad que puede tener. No hay un tipo armado en la puerta del lugar de votación. El abuso de los medios de comunicación, ¿no? El desbalance que existe, el voto asistido. A mí en un momento yo estuve en varios centros, como les contaba, la presidenta de la mesa no me permitió tomar fotos del voto asistido. Que el voto asistido, en Venezuela, para empezar y para darle la imagen a quienes nos escuchan, no existe el voto secreto estrictamente como existe en Uruguay. No hay un cuarto secreto. Es una máquina de votación que está semitapada por unos cartones, y uno ve, está en el mismo ambiente donde está la mesa, ¿no? Donde uno se registra. Y yo vi varias veces en un centro gente acompañando a las personas. ¿A qué acompaña? ¿Son personas mayores o...? Claro, en algunos casos parecía razonable porque era una persona mayor que puede necesitar asistencia, pero en otros casos... Porque hay que apretar un par de botones, sacar un ticket y eso. El sistema de votación es muy bueno, es moderno, tecnológicamente es avanzado, que es como un cajero automático, para dar una idea, ¿no? Uno pone la huella, aparece su identidad, una vez que aparece su identidad, uno marca la lista que quiere, que está allí en esa pantalla, y eso automáticamente imprime una boleta. Esa boleta que queda registrado, no es que no queda registrado, se deposita en un buzón. Bien. Y allí ponen Ahora, entonces, pero el es lo que sistema veías, es muy que bueno. acompañaban a personas que no tenían ningún problema, para utilizar la máquina y que sabían usarla, porque eso puede ser lo otro, que capaz que tenían problema para utilizarla. Bueno, yo vi situaciones en las que no parecía que tuvieran problemas. Habían algunos casos que sí y habían otros que no. Es decir, el proceso está viciado de ciertas irregularidades, porque no es normal que se acompañe permanentemente. A pesar de eso, un resultado, como pasó acá en el 80. El proceso claramente viciado de toda posibilidad para el no, y sin embargo ganó. Igual la gente le dijo basta, hasta acá llegamos.
nos cansamos de esta situación, ¿no? La situación que se transmitía permanentemente era eso. Acá Hubo problema con la hora de cierre de las mesas también. se extendió una hora más. Desde la oposición, bueno, eran críticos con respecto a la extensión. Nosotros hemos tenido, yo eso no lo vi como eso es algo... lo que dicen, La es que oposición no las deja pasar elecciones- una, ¿no? Claro, Sí, la que las oposición está muy elecciones castigada, pasadas, ¿no? Lo que decía recién con Capriles fue eso, que ellos se veían medios apretados, se extendieron y empezaron a hacer presión para que votaran y perdieron las elecciones por eso, porque fue muy Fue ajustadas. apenas un punto y medio porcentual. Verónica, ¿cómo viste la reacción de Maduro? Tú recién comentabas algo, porque él salió, reconoció los resultados, pero después en las últimas horas ha hecho otros anuncios. Por ejemplo, ha dicho que no va a permitir que haya una ley de amnistía para los presos políticos, uno de los temas que ha generado más debate en Venezuela y que también generó la condena de muchos países al régimen de Maduro, ¿no? Yo creo que Maduro va a tener que pensar seriamente, porque en esto él va a tener que gobernar los próximos 2 años, pero ahora en un panorama absolutamente distinto. El Poder Legislativo es una mayoría aplastante y él va a tener que dialogar, no puede tomar... De hecho, el Parlamento puede pedir en esas mayorías la amnistía de los presos políticos, puede modificar el Poder Judicial, puede cambiar al sistema de justicia, puede cambiar al Consejo Nacional Electoral, es decir, y todo aquello que Maduro haga de acá hasta el 5 de enero, igual el Poder Legislativo puede modificarlo, es decir, él puede gobernar por decreto hasta el 5 de enero, pero el Poder Legislativo, es decir, yo creo que en esto, y vuelvo a insistir con lo que decía hace unos minutos, los puentes del diálogo están cortados entre el gobierno y la oposición. Creo que el desafío más importante que tiene ahora Venezuela, los venezolanos le pidieron en las urnas justamente eso, va a ser empezar a dialogar. Tienen que buscar los caminos de reconciliación, porque si no es inviable. Quedan 2 años por delante y si no sería muy difícil. En esto... No nos olvidemos que además en Venezuela gobiernan, definitivamente hay un peso muy importante de los militares. 11 ministros del gobierno son militares, es decir, que allí también tienen un peso muy importante y habrá que generar también el diálogo, porque es imposible, y yo creo que ahí la oposición, por eso decía también, tienen que unirse, ¿no? Porque tienen como distintos intereses. Allí está Capriles quizás con una actitud más conciliadora, bueno... Primero justicia, es voluntad popular de Leopoldo López con el objetivo de liberar a los presos políticos, que creo que es justo y necesario. Y acompañaste a votar a su esposa además, ¿no? Lilian Tintori. Acompañé a votar a Lilian, una mujer que de verdad valiente, con agallas, que ha peleado por lo que cree justo y definitivamente yo estoy convencida que así va a pasar. En el corto plazo van a liberar a los presos, tanto Antonio Ledesma como Rosales, como Leopoldo López y más de 70 presos políticos que hay en Venezuela. Pero yo quiero decirles lo que yo me traje para Uruguay. Bien. Me parece importante, sobre todo, ¿no? Primero que nada, la delegación uruguaya fue una delegación muy importante en Venezuela. Nos agradecieron profundamente. Nosotros fuimos con el objetivo de observar y generar las garantías electorales para todos los venezolanos, ¿no? Pero de verdad nosotros fuimos, y lo que más agradecidos estaban es que nosotros fuimos por nuestros propios medios. Fuimos además un fin de semana, es decir, esto no le generó un costo al Estado, lo hicimos con... porque eso también, a veces la gente dice, bueno, están en Venezuela en vez de estar preocupados por los temas acá. En realidad fuimos el fin de semana, ayer fue el lunes que llegamos y estamos también preocupados y obviamente... porque ya es miércoles hoy, pero está, el bueno, viaje, te entiendo el cansancio. Bueno, me pasé de día, pero en realidad quedé como corrida. Claro. Quedás corrida. No se fueron a Maracaibo después de hacer playa. No. Pero lo más importante es que en esto tenemos que aprender de lo que yo viví en Venezuela, aprender y sobre todo cuidar y proteger nuestra democracia, ¿no? Cuidar y proteger el diálogo que nosotros tenemos, a pesar de las diferencias. Por supuesto que tenemos diferencias, pero de verdad, cuando uno ve lo que pasa allá, quiero más a mi país, quiero cuidarlo más, defender las instituciones, defender el diálogo que esperemos que siga y que nosotros tenemos que mantenerlo, que no alcanza con decir somos demócratas, defendemos la democracia. Es con las actitudes y con los hechos todos los días, ¿no? Para que no pase lo que... Nadie está libre. Y hay algunas actitudes radicales en nuestro país, algunos radicalismos y algunas intolerancias que hicieron que hicieran silencio durante mucho tiempo y que ampararon lo que vivía Venezuela durante todos estos años. ¿En quién pensás?
por ejemplo, en Mujica, por ejemplo en el MPP. Los sectores radicales que digan, y recién escuchaba que Alejandro Sánchez dijera que se veía todo bien, yo podía haber elegido 2 caminos en Venezuela. Decir que se veía todo bien, como dijo, volver acá y decir no pasó nada. O observar y decir la verdad. Yo elijo el segundo camino, decir la verdad, porque decir la verdad implica acá, en mi país, cuidar y evitar lo que todos vimos y vivimos durante todos estos años en un país donde queremos que se recobre la libertad, que quieren los venezolanos, la dignidad y la democracia, nada más. Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Verónica. 56 minutos pasan de las 8 de la mañana, hacemos una tanda, al regreso Juan Carlos Poliel.